Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Cortés Luna, yo soy médico internista, infectólogo, profesor asociado del Departamento de Medicina Interna en la Universidad Nacional de Colombia. Lo que me invitaron a hablar hoy es acerca del Zika y el chikungunya. El Zika y el chikungunya son dos infecciones virales que han aparecido recientemente en nuestro país, que no eran conocidas y que por tanto han ocasionado una gran cantidad de casos nuevos, adicionalmente con noticias inesperadas acerca de las complicaciones que pueden favorecer. Hacia el año 2014 supimos de la aparición en Colombia del virus del chikungunya. Este era un virus totalmente desconocido en nuestro medio. El virus del chikungunya deriva de su nombre de una palabra en idioma o dialecto africano que quiere decir el que no se puede parar. Ya se relaciona a las epidemias que se producen por este virus, en el cual el síntoma más importante es un dolor articular y una limitación para la movilidad de forma importante. Este virus es transmitido por los mosquitos de la especie Aedes y como ha habido Aedes en nuestro medio desde hace más de 20 años, Colombia ha sido especialmente susceptible a la circulación de este virus a través de este mosquito. En Colombia se encuentran fundamentalmente dos especies de Aedes, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, ambos capaces de transmitir fundamentalmente el dengue, que era nuestro problema más importante hasta ahora, y adicionalmente el chikungunya y el Zika. En Colombia, prácticamente en todas las regiones del país es posible encontrar especies de cualquiera de estos dos vectores. En algunas zonas es más frecuente uno que otro. El Aedes albopictus es un vector que apareció hacia finales de los años 90 en Colombia y que proviene del Asia y que tiene unas características ligeramente diferentes, pero esencialmente se comporta de forma similar. En el 2014 entonces tuvimos la epidemia de chikungunya. Como muchas epidemias, sucedió fundamentalmente porque el vector estaba en el país, porque las condiciones a través de las cuales sucedía la transmisión se mantuvieron y porque era una epidemia de un virus que era totalmente desconocido para nuestra población. En ese escenario la curva tiene una forma de crecimiento bastante rápido y luego empiezan a desapreciar los casos hasta volverse endémico. Así que tuvimos una epidemia empezando en el segundo semestre del 2014 y que se extendió hacia el 2015. En el 2015 tuvimos noticia por primera vez de la existencia del Zika. Para la mayoría de los médicos nunca habíamos oído de qué era esta enfermedad y qué era este virus, así que era totalmente nuevo. Este virus también deriva su nombre del África. El Zika fue descubierto hacia mediados del siglo XX en una reserva forestal en Uganda, conocida como la Reserva Forestal de Zika. En ese sitio hacían experimentos y estudios epidemiológicos, clínicos, entomológicos para evaluar la relación entre los insectos y algunos virus, y a partir de ahí se encontró este virus totalmente nuevo. El Zika pasó desapercibido y, como mencioné antes, la mayoría de nosotros nunca lo habíamos oído mencionar durante nuestros estudios de formación en medicina, y cobró alguna relevancia hacia finales de la década del 2000 al 2010, porque se trasladó de su sitio usual en África hacia otras zonas, especialmente hacia Oceanía, y se extendió por la Polinesia. La Polinesia comprende un grupo de islas en las cuales son grupos de población bastante pequeños. Justamente, como sucedió en Colombia, apareció chikungunya y un año después o algo así aproximadamente apareció la circulación de Zika. Se cree que en América el Zika entró por Brasil. No es claro si en relación con la Copa Mundial del año 2014, pero el primer sitio donde apareció fue la isla de Pascua, que en realidad pertenece a Chile, pero que está mucho más relacionada con la Polinesia. De allí pasó a Brasil
y en Brasil se extendió de forma importante durante todo el año 2015. Lo que cambió un poco la historia del Zika, cuyo primera identificación sucedió en Colombia en octubre de ese año, es que para ese momento, finales del 2015, Brasil empezó a informar que no era el virus tan benigno que previamente nos habían contado, sino que se podía asociar con otra serie de complicaciones. Y en ese momento aparecieron dos complicaciones importantes. Uno, la posibilidad de que las mujeres embarazadas que adquirieran la infección tuvieran niños con cabeza pequeña o microcefalia. Y dos, la posibilidad de que las personas afectadas por el Zika desarrollaran posteriormente un síndrome de Guillain-Barré, es decir, una polineuropatía con un compromiso motor importante. Sin embargo, para esa época, finales del año 2015, no se conocía muy bien cuál era la relación, así que la OMS extendió una alarma sobre la posibilidad de esta relación que se ha venido confirmando con estudios posteriores. La epidemia de Zika en Colombia se extendió desde octubre del año 2015 y alcanzó su pico máximo alrededor de la segunda a tercera semana de febrero, y en ese momento desapareció. Igual que chikungunya, no existía el antecedente de Zika en Colombia y las personas no estaban protegidas de ninguna forma frente a este virus. La epidemia ha venido disminuyendo en el último par de meses y se espera que se vuelva endémica. Chikungunya, como Zika, como dengue, serán endémicos cuando el número de casos que circulen en la región se mantenga constante sin haber una variación importante en el número de casos. Dado que no existe una expectativa real de erradicar de forma total el mosquito vector, es decir, el Aedes, pues es muy posible que si logramos disminuir el número de casos de estas dos enfermedades, estas tres si uno incluye al dengue, pues de todas formas persistan como un riesgo en Colombia durante los años venideros. ¿Qué son los virus, los arbovirus, y qué son específicamente el virus del Zika, el virus del chikungunya y el virus del dengue? Estos son virus que se han relacionado con artrópodos, es decir, con mosquitos, y que son transmitidos por mosquitos. Su ciclo de vida incluye la picadura por el mosquito en el ser humano. El mosquito toma el virus y al picar a otro ser humano es capaz de transmitirlo nuevamente. Y en el organismo el virus tiene un ciclo de vida relativamente corto, en el cual se replica y hace episodios de viremia, es decir, circula por la sangre para tener la posibilidad de ser captado por un mosquito y ser trasladado a otro individuo. Dengue no se ha descrito como forma de transmisión de ninguna otra forma, lo mismo ha sucedido con el chikungunya, pero como sorpresa, este virus del Zika, que ha traído muchas sorpresas, aparentemente tiene la posibilidad de la transmisión sexual. Aunque no es una forma de transmisión importante, se ha documentado individuos que han ido a zonas endémicas, han adquirido el virus y en ese momento en el cual tienen el virus como infección han tenido actividad sexual con sus parejas y sus parejas han adquirido el virus. También se ha documentado que el virus es capaz de alcanzar las secreciones genitales en el hombre y que es posiblemente esa la razón por la cual tiene la posibilidad de transmisión sexual. Se ha visto también que algunos individuos que tienen transmisión sexual han tenido episodios de hematuria, es decir, de sangrado, y por lo tanto ese parece ser un signo de inflamación o infección al nivel genital que favorece la transmisión sexual. Desafortunadamente la transmisión sexual no es importante, pero ha llamado mucho la atención de los medios, y no es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, al momento de este video, hay cerca de 5 casos documentados de Zika por transmisión sexual, mientras hay más de 300 casos documentados de transmisión por vectores, es decir, que es de lejos muy importante. Y en un país como Colombia, donde se cree que al momento puede haber cerca de 70.000 casos documentados, en realidad la transmisión por vía sexual es muy baja, así que el fundamento de la transmisión sigue siendo a través del mosquito.
¿Qué características tienen estos virus? Tanto dengue como Zika como chikungunya pueden producir un cuadro febril agudo. Los cuadros febriles agudos se caracterizan por la presencia de fiebre de menos de 7 días de evolución, y tradicionalmente el síndrome febril agudo ha sido un marcador de infección tropical. Sin embargo, también es posible observar síndromes febriles agudos por fuera del contexto de la transmisión tropical. En nuestro medio, la causa más importante desde la perspectiva del diagnóstico y la relevancia del tratamiento en el síndrome febril agudo es la malaria. Así que todo paciente con síndrome febril agudo que provenga de un área donde circula malaria debe ser llevado a una prueba diagnóstica como una gota gruesa para evaluar la posibilidad de que tenga malaria y de que haya necesidad de dar un tratamiento antimalárico. Si a través de gotas gruesas o a través de otra serie de factores se ha considerado otro grupo clínico, se suele dividir el síndrome febril agudo en varios grupos clínicos que permiten su aproximación de una forma más sencilla. Entonces el síndrome febril se puede acompañar de hemorragias, entonces uno habla del síndrome febril hemorrágico. El síndrome febril se puede acompañar de ictericia, el síndrome febril se puede acompañar de hemorragias e ictericia, lo que se conoce como síndrome febril icterohemorrágico, de síntomas respiratorios, de adenopatías, y finalmente hay un grupo de pacientes en los cuales no hay una característica común que permita identificar la orientación. Esos pacientes con síndrome febril se denominan síndrome febril inespecífico y también tienen una orientación especial. Lo común a el síndrome febril agudo para estos virus es que suele ser un síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas o inespecífico en el caso del dengue. Suele ser un síndrome febril inespecífico en el caso del Zika y suele ser un síndrome febril inespecífico en el caso del chikungunya con manifestaciones de dolor articular. Con alguna frecuencia que va entre el 50 y el 70%, estos pacientes pueden presentar en algún momento de la evolución un rash o exantema que suele ser diseminado, que suele ser pequeño, ligeramente diferente para los tres cuadros clínicos, pero desafortunadamente en específico en el sentido de que no permite establecer el diagnóstico certero de ninguna de estas tres enfermedades. El síndrome febril por dengue se acompaña de malestar general, dolor retroocular, algo de dolor articular, cefalea, y la característica más frecuente e importante es la trombocitopenia. Usualmente los pacientes tienen recuentos de plaquetas por debajo de 100.000 y en un número pequeño de ocasiones por debajo de 20.000 o 30.000 plaquetas. Y obviamente estos pacientes con dengue pueden tener riesgo de sangrado, que es lo que antiguamente se denominaba choque por dengue y que hoy en día se conoce como dengue grave, y que corresponde a una forma más importante, más grave, más severa del dengue, en la cual la trombocitopenia puede estar condicionando un sangrado por parte del paciente. El virus de chikungunya tiene un cuadro febril similar, fiebre, malestar general, rash o exantema, pero lo más llamativo en el chikungunya es que alrededor del 50% de los pacientes pueden tener dolor articular que se suele manifestar en las manos, en las articulaciones metacarpofalángicas, en las muñecas, en las rodillas y en los tobillos. El dolor articular puede llegar a ser tan importante que gente joven de 15 o 20 años puede tener dificultad para caminar secundario al dolor articular. De ahí su nombre, que como decía, chikungunya quiere decir el que no puede caminar en un lenguaje nativo africano. Y esos síntomas articulares en la gran mayoría de los pacientes van desapareciendo en el transcurso de los siguientes días. Sin embargo, una pequeña proporción que varía entre el 5 y hasta el 20% de los pacientes pueden tener dolor articular que persiste durante varios meses. Usualmente la duración del dolor suele ser menor a un año, sin embargo
se ha observado pacientes que pueden continuar con dolor articular a un año, y es muy posible que pacientes con enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, como el lupus y otras, puedan tener algún tipo de confusión entre reactivación de la enfermedad o actividad del chikungunya en algunos casos. El Zika, como había mencionado, es un cuadro febril inespecífico, a veces con un exantema, suele durar 5 días, es de menor intensidad que el dengue y no da el nivel de dolor articular que da el chikungunya. Así que no hay un cuadro clínico específico o distintivo que permita a un médico aclarar cuál es la cosa. Si uno no observa trombocitopenia, la probabilidad de dengue va a disminuir de forma importante. Si uno no observa compromiso articular, la probabilidad de chikungunya se disminuye de forma importante. En conclusión, el Zika llegó a Colombia para quedarse y seguiremos viendo en nuestro medio casos de dengue, chikungunya y Zika. Es importante recordar que los pacientes con síndrome febril agudo debe descartarse también la presencia de malaria y eventualmente hacer pruebas para dengue si se considera que existe el riesgo, y que en el caso del Zika se ha asociado con problemas como el síndrome de Guillain-Barré y con síndromes neurológicos como microcefalia en mujeres embarazadas. Las estrategias de prevención más importantes son las de prevención de la picadura del mosquito, y una vez diagnosticado el tratamiento es inespecífico. Buenas tardes a todos.